porque no se nos presenta la verdad como tal. Se hace aparecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura para excusar la violación de la ley divina. Se ha despojado a la Biblia de su poder. De vuestra aceptación o el rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes a costa de las cosas espirituales, la oración, la comunicación con el Señor, la meditación, el estudio de la palabra, el escudriñamiento de la Biblia. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El tema de hoy nos pregunta, ¿qué nos impide recibir la verdad? ¿Dónde radica el problema? ¿Está en la semilla? ¿Es el sembrador? ¿O es nuestro corazón o el terreno donde cae la semilla? Para dar comienzo al tema de hoy, vamos a arrodillarnos y a pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tenemos una nueva ocasión en la que podemos abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, tu guía, abre nuestros corazones, abre las mentes de los oyentes y ayúdanos a poder entender cuál es el plan para nosotros. En nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Comenzamos el tema de hoy leyendo Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y vamos a responder a las preguntas que van surgiendo conforme leamos la parábola. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Palabras de vida del Gran Maestro, página 19, párrafo 3, nos dice: Cristo vino a sembrar las semillas de verdad. Si Cristo es el sembrador, ¿qué siembra? La palabra de Dios es la simiente, dice Palabras de vida del Gran Maestro, página 20, párrafo 1. ¿Se siembra alguna otra cosa? ¿Tenemos alguien más que viene a sembrar? Hay alguien que está sembrando al mismo tiempo que Cristo también. Y dice Palabras de vida del Gran Maestro: desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando las semillas del error. Por una parte vemos que Cristo está sembrando semillas de verdad, la palabra de Dios. Y por otra parte vemos que Satanás también es sembrador, pero de semillas de error. ¿Hay alguien más que siembre la palabra de Dios? Porque ahora mismo no tenemos a Cristo presente. Sí, sus servidores, dice Palabras de vida del Gran Maestro, página 19, párrafo 2. Sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. De la misma forma en la que Cristo salió a sembrar la semilla, los sembradores, que son los que trabajan hoy día con Cristo, los servidores de Dios, ellos también tienen que salir a sembrar la palabra de Dios de la misma manera. Aunque hay personas que trabajan para sembrar la semilla de la verdad, esas personas pueden caer en un error, en no sembrar la semilla debidamente y sembrarla como lo hacían los eruditos antiguamente. Vamos a ver, ¿qué nos dice Palabras de vida del Gran Maestro? Página 20, párrafo 3. Los maestros de Israel no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios. La obra de Cristo como maestro de verdad se hallaba en marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y las especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra en lugar de la palabra misma. Entonces, los rabinos daban más poder, digamos así, a lo que el hombre había escrito en vez de la palabra misma. Presentaban mejor su raciocinio, su juicio humano antes que la palabra escrita. ¿Creemos que en nuestro tiempo es diferente? No. ¿Hemos aprendido de los errores del pasado? No. ¿Por qué? La cita continúa diciendo:
En nuestros tiempos, así como antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte, valoran su juicio como superior a la palabra. Y los pasajes de las Escrituras que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia es destruida. Y así se difunden semillas de incredulidad, pues la gente se confunde y no sabe qué creer. Aquí vemos el primer problema por el cual nosotros no podemos aceptar la verdad, porque no se nos presenta la verdad como tal. Nosotros escuchamos más teorías y especulaciones humanas, raciocinio y juicio filosófico, más que la palabra de Dios. La palabra en sí es considerada sin valor. Y es que no es solamente eso, porque la inspiración nos sigue diciendo. En los días de Cristo, los rabinos interpretaban de forma forzada y mística muchas porciones de la Escritura, a causa de que la sencilla enseñanza de la palabra de Dios condenaba sus prácticas. Trataban de destruir su fuerza. Lo mismo se hace hoy día. Se hace aparecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura para excusar la violación de la ley divina. Para quitar el efecto de esos pecados que tenemos, no leamos la palabra de Dios, porque ahí claramente se nos explica que estamos transgrediendo la ley. Y lo ponemos bajo un tipo de sombra, que esto es demasiado complicado para entender. ¿Por qué? Porque clara y sencillamente nos explica que estamos transgrediendo la ley. La inspiración nos continúa diciendo: se ha despojado a la Biblia de su poder y los resultados se ven en una disminución del tono de la vida espiritual. En los sermones de muchos púlpitos de nuestros días no se nota esa divina manifestación que despierta la conciencia y vivifica el alma. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los asertos e invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Ahora entendemos qué tipo de semilla es esa semilla de error. Vemos que algo que no explica directamente la palabra de Dios, esas conjeturas humanas, esos, como dice aquí la cita, teorías filosóficas o ensayos literarios, todo eso puesto por encima de la palabra de Dios es error. Y si nosotros somos o queremos ser sabios, debemos saber diferenciar entre la una y la otra y no dejar que desde el púlpito se nos enseñe otra cosa más que la palabra de Dios. Dice la cita, que la palabra de Dios hable a la gente, no otras cosas. Hermanos, y como consecuencia de que no se nos presenta la palabra de Dios como tal, literalmente, nuestras capacidades mentales tienden a degradarse. Eso es lo que dice la inspiración. Al apartarse de la palabra de Dios, para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y a degradarse. Palabras de vida del Gran Maestro, página 23, párrafo 3. Ahora, entendiendo que el primer punto es responsabilidad un poco, digamos así, de los sembradores, quienes nos siembran esta semilla y qué tipo de semilla nos deben de sembrar, vamos a ver qué pasa al otro lado, el terreno donde se siembra la semilla o las condiciones en las que esa semilla es sembrada. Si leemos Palabras de vida del Gran Maestro, página 20, párrafo 2, nos dice así: sembrad la semilla en las debidas condiciones y desarrollará su propia vida en la planta. Recibid en el alma, por la fe, la incorruptible simiente de la palabra y producirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Dios.
Si la semilla se siembra en las condiciones correctas, ella produce un cambio en nuestra vida y en nuestro carácter y nos hace ser semejantes al carácter y la vida de Dios. Básicamente nos acerca, nos eleva a Dios. Desgraciadamente hay diferentes terrenos y el asunto no es algo que podemos tomar a la ligera o es de poca importancia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 25, párrafo 1, nos dice así: el asunto de mayor importancia para vosotros es cómo trataréis el mensaje. De vuestra aceptación o el rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Básicamente, cómo recibimos nosotros esta semilla de la palabra de Dios, de ello depende nuestra vida eterna. Y no quiera que nosotros consideremos una vida terrenal mejor que la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 4. Sigamos leyendo versículo 4 al 8. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó en el camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos que hay 4 tipos de terrenos diferentes. Primero, la semilla cae junto al camino. Segundo, cae entre pedregales. Tercero, dice que cae entre espinos. Y finalmente, hay una parte de la semilla que cae en buen terreno. Vamos a ir analizando cada parte. ¿Qué significa caer junto al camino? Palabras de vida del Gran Maestro nos dice en la página 25, párrafo 3. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Semejante al camino muy trillado y pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en los propósitos egoístas y pecaminosos, complacencias, el alma está endurecida, con engaño de pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concierne. Básicamente, el terreno como el camino o al lado del camino son esas personas que pasan por alto cualquier cosa espiritual, están ya demasiados conformes con una vida mundana, con los placeres, con los pecados, con cómo funciona el mundo, que ya nada los parece afectar, ya nada les parece importar. Pero ¿qué dice aquí? Ellos mismos no se dan cuenta de sus necesidades, no perciben que las escrituras les hablan directamente a ellos mismos. Están tan apisoteados y tan endurecidos que no. Y cualquier semilla que quisiera entrar en ese terreno, dice que los pájaros están listos para comérselas. ¿Quiénes son estos? Palabras de vida del Gran Maestro, página 26, párrafo 1. Como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Básicamente, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, en los casos en los que se escucha,
Satanás está ahí presente para quitarnos, desviarnos la mente, para no estar atentos, para que esa semilla no toque, no llegue a crecer, no llegue a intentar hacer un poquito de raíz. Cualquier cosa que nos distraiga a la hora de escuchar la palabra de Dios, eso tenemos por seguro que es Satanás que está intentando quitar esa semilla que se quiere plantar. Ahora, ¿qué pasa con los que están, como dice aquí, entre pedregales? Los que caen, la semilla que cae entre pedregales. Porque no tenía mucha tierra, brota pronto y cuando llega el sol se quema. Palabras de vida del Gran Maestro, página 27, párrafo 3 dice: muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural yace bajo el terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Básicamente, entienden la palabra, la escuchan, la aceptan, porque dice que la aceptan gozosamente, pero viven una vida espiritual superficial. No están verdaderamente convertidos por la palabra, no entienden la excesiva pecaminosidad del pecado y no tienen raíces profundas de verdad. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Porque dice que viene el sol y las quema. Dice, Palabras de vida del Gran Maestro, página 28, párrafo 2. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. No pueden soportar el oprobio por causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. Esto es lo que pasa con los cristianos superficiales. Cuando la palabra de Dios intenta penetrar en el corazón egoísta, intenta mostrarnos aquellos pecados acariciados, nosotros ponemos en balanza, vamos a ver cuáles son los inconvenientes, cuáles son los beneficios de ser cristiano, de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Aquí se me pide demasiado. No, esto no me termina de cuadrar. A mí es que yo no estoy haciendo las cosas tan mal. Encontramos excusas y esa prueba a nosotros nos hace apartarnos de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 30, párrafo 3, nos sigue diciendo: si amamos a Jesús, amaremos vivir para Él. Presentar nuestras ofrendas de gratitud a Él, trabajar por Él. El mismo trabajo será liviano. Por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. Simpatizaremos con su vehemente deseo de salvar a los hombres. Sentiremos por las almas el mismo tierno afán que Él sintió. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Ninguna alma se salvará por la mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado. No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. La tibieza en la vida cristiana
Es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y volubles en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace a uno oidor pedregoso y no prevalecerá cuando la prueba sobrevenga. A Cristo no se le puede servir con medio corazón. Si queremos todavía acariciar nuestro yo y servirnos a nosotros mismos al mismo tiempo que queremos servir a Cristo, no es posible, porque nosotros debemos entregarlo todo como lo entregó Él. Así dijo, el sembrador vino a sembrar, Él dejó el cielo para poder venir a sembrar con su propia vida, con su propio sacrificio, la palabra de Dios. No vino a sembrar con flores y mariposas, sino Él se entregó completamente a la palabra, se entregó completamente a lo que Dios requería. Lo mismo debemos hacer nosotros y sentir que esta palabra tiene efecto sobre el corazón de nuestro ser, nuestro compañero. Debemos entender el profundo deseo que tenía Cristo por salvar a los hombres y sentir lo mismo que Él sintió por ellos. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente categoría? Porque sirviendo al yo no se puede, hay otra categoría más. Ahora cuando vemos las semillas sembrada entre espinos, como Marcos capítulo 4 versículo 18 nos dice, estos fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra inspirada nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 31, párrafo 3 y 32, párrafo 1, que el trabajo penoso o la privación y el temor de la necesidad le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Muchos, que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios, se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. Uno de los, digamos así, espinos son las riquezas. Al pobre, el que no tiene, ay, tengo que trabajar para poder ganar algo, no tengo con qué sobrevivir, no tengo con qué, y piensan demasiado en cómo proveer para sí mismos. Luego, el que tiene, el rico, piensa en que, ay, no vaya a ser que tenga menos de lo que tengo, no vaya a ser que pierda, no vaya a ser que tal y tal, una multitud de congojas, dice. Lo que pasa realmente es que aquellos que podrían ser beneficiosos para Dios se dedican más ¿a qué? A buscar riquezas mundanales. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿A costa de qué buscan esas riquezas mundanales? A costa de las cosas espirituales, la oración, la comunicación con el Señor, la meditación, el estudio de la palabra, el escudriñamiento de la Biblia. Eso tiene que sufrir porque ellos tienen que buscar sus riquezas. Continúa la cita diciendo, porque hay más espinas, no solamente, esa es una de las pollitas que tiene este tipo de espinos, pero hay más. Muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios, que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Leamos esto otra vez. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. En vez de poner a Dios primero, lo dejamos como último en la lista de nuestras prioridades y la vida espiritual tiene que sufrir.
no crece. Esas espinas se desarrollan, esos espinos crecen, pero la vida espiritual, que es la semilla de la palabra de Dios, no puede brotar. Y si fuesen solamente los negocios lo que hacen esto, pero hay más. ¿Cuántos padres convierten el primer objeto de su vida en conseguir para sus hijos la prosperidad mundanal? Eligen todas sus relaciones con este fin. Muchos padres fijan su hogar en alguna gran ciudad y presentan a sus hijos a la sociedad elegante y a la moda. Los rodean de influencias que estimulan la mundanalidad y el orgullo. Continúa diciendo, muchos padres tratan de crear la felicidad de sus hijos satisfaciendo su amor por las diversiones, les permiten ocuparse en los deportes y asistir a fiestas sociales, los proveen con dinero para usar libremente en la ostentación y la complacencia propia. Cuanto más se trata de satisfacer el deseo de placer, tanto más se fortalece. El interés de estos jóvenes queda cada vez más absorbido por las diversiones hasta que llegan a considerarlas como el gran objetivo de su vida. Forman hábitos de ociosidad y complacencia propia que hacen casi imposible que alguna vez lleguen a ser cristianos estables. Otra clase de espinos es el amor por la mundanalidad, el orgullo, el quién soy yo en esta sociedad. Vamos a rodearnos de buenas influencias, vamos a buscar buena educación, vamos a buscar un alto estatus, vamos a comportarnos, a estar entre aquellos que se merece la pena estar, con los que se merece la pena encontrarnos. No, pero dice aquí, eso solamente enorgullece más, hace que el corazón se alarde y que busque, dice, el deseo por el placer se satisfaga. Esto hace que aquellos niños, pobrecitos los que los padres hagan esto con ellos, dice que hacen casi imposible que ellos alguna vez lleguen a ser cristianos estables. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no hay jóvenes en la iglesia? ¿Por qué los jóvenes ya no están tan fervientes en la iglesia? ¿Por qué ya no hay tantos como había antes, como en la época de nuestros padres, que las iglesias estaban repletas de jóvenes? Es por los mismos padres, ellos crean el problema, porque buscan que los niños sean felices, buscando que deportes, fiestas sociales, les dan dinero para qué, para comprarse ropa y complacerse a sí mismos, para crear un estatus más alto, para estar dentro de la sociedad. No podemos apartarnos, tenemos que, pues, ser sociales, tenemos que tener relaciones buenas con otras personas. Claro, sí, tenemos que tener todo eso, pero ¿el costo cuál es? El costo es que a aquellos jóvenes se les haga casi imposible ser cristianos estables. Pero claro, nos preguntamos ¿por qué? No hay respuesta, ¿verdad? Hermanos, una cosa es cierta. En todas estas tres categorías, el sembrador y las semillas siguen siendo la misma. El problema radica en otra cosa. Palabras de vida del Gran Maestro, página 36, párrafo 2 nos dice, así, él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos, digamos así, la responsabilidad de qué es lo que ocurre con esa semilla. En nosotros recae el peso de que si la palabra de Dios no tiene fruto, es porque nosotros no somos un terreno adecuado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 36, párrafo 2, sigue diciendo, los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de las espinas, no necesitan permanecer en esa condición. No es algo que si lo he hecho hasta ahora, ya no puedo y ya no tengo cambio. No, hay esperanza. ¿Se puede hacer algo con ese tipo de terrenos? Sí,
se puede. ¿Qué necesitamos hacer con un terreno para que dé un fruto? Cultivarlo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 37, párrafo 1, nos dice: debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Así, también solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. Para nosotros llegar a tener buen corazón o buen terreno, listo para recibir y para entender la palabra de Dios, dice, tenemos que sacar esas malas hierbas satánicas, plantas venenosas de nuestro corazón y de nuestras vidas. No es un esfuerzo sencillo y no es que es un cambio que ocurre divinamente. Nosotros tenemos que poner codo con codo para que nuestro terreno sea fértil y sea uno preparado para recibir la palabra de Dios. Los cambios esporádicos, esos no tienen sentido. Es algo que nosotros debemos hacer para que pueda ser nuestro corazón un buen terreno y recibir la semilla de la palabra de Dios. Aquí también tienen trabajo los sembradores, los que supuestamente siembran la palabra de Dios. Dice, los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que se reciba el Evangelio. Hay trabajo tanto de parte de la persona que recibe el Evangelio como de aquel que predica el Evangelio. ¿Qué dice la inspiración que debe hacerse en el caso de los terrenos del camino? ¿Qué deben hacer los sembradores? Palabras de vida del Gran Maestro, página 37, párrafo 2, nos dice así: se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Debemos acercarnos a los hombres individualmente y con la simpatía de Cristo debemos tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el camino transitado y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles al Salvador. Pero el amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar un corazón pétreo de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. Aquellos que pasan superficialmente por los sermones, aquellos que pues parecen estar en otro mundo, todavía se puede llegar a ellos. ¿Cómo? Mediante el ejemplo de aquellos que siembran la semilla. El ministerio personal, el trabajo que se ha realizado en la vida de esas personas que siembran la semilla, todavía les puede hacer recapacitar y acercarnos a ellos de modo o del mismo modo en que Cristo se acercó a los que estaban en su tiempo. De la misma forma nosotros podemos llegar al corazón de aquellos que se les sembró la semilla en el camino. Ahora, para que no sean ahogados de espinas o para los que no tienen raíces profundas de la verdad, como en el terreno pedregoso, ¿qué se les indica a los sembradores? Dice, los sembradores en el mismo comienzo de la vida cristiana deben enseñarle a cada creyente los principios fundamentales. Deben enseñarle que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida y el carácter de Cristo su carácter. Enséñense a todos que han de llevar cargas y deben sacrificar sus inclinaciones naturales. Debe mostrarse correctamente qué es ser un cristiano. No es simplemente amén, el Señor me ha salvado, el Señor es mi Salvador y yo no tengo ya nada más que hacer. No, nosotros debemos vivir esa vida de sacrificio, esa vida de abnegación, la misma vida que Cristo vivió para obtener el carácter de Cristo. Esos son los principios fundamentales. No el que ya vine a Cristo, ya todo está resuelto, yo me lavo las manos. No, no, no.
Para nosotros llegar a ser buena tierra, ser buenos cristianos y entender la palabra de Dios verdaderamente, necesitamos apartar todo aquello que sea mundanalidad, que sea inclinaciones naturales y perversas, apartar cualquier deseo carnal, cualquier influencia que nosotros pensemos que sí, puede ser buena, no sé qué, estatus, dinero, una vida mejor, pero debemos apartar esas cosas, eso que no sea nuestro objetivo principal. Obviamente entendemos que el Señor no quiere que seamos todos unos muertos de hambre y que vivamos en estropajos y cosas así, pero el Señor quiere que pongamos orden en nuestras prioridades. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os será añadido. En cuanto a la buena tierra o al buen terreno y la semilla que cae en él, vamos a ver qué es lo que ocurre. Palabras de vida del Gran Maestro, página 39, párrafo 2, nos dice así: el oyente que se asemeja al buen terreno solo es un verdadero estudiante que recibe las escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Continúa diciendo la cita: no es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Por medio de la ferviente atención y el pensar impregnado de oración, debe aprender el significado de las palabras de verdad. Si el que es buen terreno necesita pasar tiempo, dice, escudriñando las Escrituras para sacar el provecho de ellas, orar, meditar, necesita tiempo ¿de qué? En vez de estar malgastándolo en pensar cómo hacer más dinero, en pensar cómo puedo ir a la fiesta de cumpleaños de no sé quién, en pensar en cómo hacer que mi estatus crezca, en pensar cómo hacer que mis hijos tengan todo lo necesario para una vida social exitosa, en vez de estar pensando y malgastando el tiempo tanto en ello, los oyentes del buen terreno, ellos pasan tiempo en ferviente oración y escudriñamiento de la palabra de Dios. Es una de las características del buen terreno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 40, párrafo 2, continúa diciendo: la palabra de Dios choca a menudo con los rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida. Pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra acepta todas sus condiciones y requisitos. Sus hábitos, costumbres y prácticas se someten a la palabra de Dios. Ante su vista, los mandamientos del hombre finito y falible se hacen insignificantes al lado de la palabra de Dios infinito. De todo corazón y con un solo propósito busca la vida eterna y obedecerá la verdad a costa de pérdidas, persecuciones y la muerte misma. Aquel que sacrifica su vida, y entiéndase por esto placeres, deseos mundanales, dinero, todo, sacrificar la vida para entender la palabra de Dios, hacer de ella la meditación y dedicación de su vida, eso es un corazón con buen terreno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 18, párrafo 3 nos dice: aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo no permanecerán en tinieblas en cuanto a su significado. Todos aquellos que acuden a Cristo en búsqueda de un conocimiento más claro de la verdad lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos y los misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Busquemos cultivar el terreno de nuestros corazones, arrancando y quitando cualquier mala hierba de mundanalidad para poder aceptar las verdades divinas. No dejemos que las oportunidades pasen, no dejemos que aquellos espinos crezcan, no dejemos nuestra semilla de verdad sin raíz
Busquemos la vida eterna, porque no merece la pena ser cambiada por unos pocos años de vida terrenal. Que el Señor nos ayude a cambiar tanto nuestros corazones y tanto la forma en la que sembramos la semilla en los corazones de los demás, para que podamos recibir la verdad, su palabra, así como es, sin añadir teorías y filosofías. Que el Señor nos ayude a entender cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra esencia como pueblo de Dios. Hasta la próxima, que el Señor nos bendiga. Amén.